No sé si alguna vez has sentido que la vida, de un día para otro, se convierte en una especie de sombra que amenaza con borrarte poco a poco. A mí me ocurrió, y no fue por la edad, ni por la soledad, ni siquiera por la tristeza que arrastran los años. Fue algo mucho más profundo. Un dolor escondido dentro de mi propia casa, disfrazado de cuidado y de ternura. Hoy, a mis 79 años, decido abrir el pecho y contar lo que durante mucho tiempo callé, porque sé que el silencio, cuando dura demasiado, se transforma en veneno. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy personal. Si mis palabras te tocan, si sientes que mi voz podría llegar a otros corazones, te invito a dar un me gusta y suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias como esta y a no dejar que el dolor quede encerrado en la oscuridad. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando? Quiero imaginarme tus ojos acompañándome mientras hablo. Me llamo Geralda Batista de Moura, tengo 79 años y paso los días cuidando de mis plantas en el patio, viendo cómo las hojas se abren como si aún hubiera futuro por delante. Soy conocida en mi barrio como la abuelita de la calle de arriba, la que siempre tiene un café recién hecho y un trozo de pastel de maíz para quien llame a la puerta. Me gusta pensar que ofrezco consuelo en pequeñas dosis, porque sé, en carne propia, cuánto puede sanar una palabra amable en medio de la tormenta. Decidí contar esta historia ahora porque aprendí que el tiempo no borra las heridas. Lo que hace es enseñarte a caminar con ellas, como quien arrastra una piedra en el zapato. Y porque sé que hay secretos que, si permanecen guardados, acaban envenenando no solo a quien los lleva dentro, sino también a quienes vienen después. Hoy hablo no solo por mí, sino por mi nieta, por mi madre ya ausente y por todas las mujeres que han sido obligadas a callar. Lo hago con la voz pausada, como cuando me siento al atardecer en la terraza a contar viejas historias a mis nietos. Pero en este relato no hay magia ni fábulas, solo la verdad desnuda de una vida que estuvo a punto de apagarse por la traición más impensable, la de mi propia hija. Y aún así, en medio del dolor, hubo un rayo de esperanza que me sostuvo, pequeño pero luminoso, la mirada de mi nieta Laurita. Crecí en una familia humilde, en una España rural donde el café se mezclaba con el olor a pan recién hecho y las casas de madera eran refugio contra el frío. Mi madre fue mi ejemplo de fortaleza, y cuando yo me convertí en madre, juré seguir su camino. Cuando llegó la vejez y con ella la oportunidad de ser abuela, sentí que por fin había cumplido esa promesa. Jamás imaginé que la maternidad, que para mí siempre fue sinónimo de protección, se transformaría en una amenaza. El principio de todo no fue un grito ni un golpe, sino algo mucho más silencioso, una taza de té, una infusión ofrecida con manos temblorosas, con un gesto de cariño que escondía un secreto oscuro. En aquel momento no sospechaba nada. Aceptaba ese té como se acepta un abrazo, confiando en el lazo que une a una madre con su hija. Pero fue mi nieta, con sus ojitos asustados y su voz quebrada, quien me advirtió: abuela, no lo tomes. A partir de esas palabras, mi mundo cambió para siempre. Todo lo que creía firme, mi hogar, mi sangre, la confianza en mi propia hija, se tambaleó como si estuviera hecho de cristal a punto de romperse. Y aunque hoy puedo contarlo con serenidad, la herida sigue abierta, porque la traición más dura no es la que viene de fuera, sino la que nace en el corazón de quien amas. Mis primeros recuerdos son de una aldea pequeña en Castilla, donde el aire olía a pan recién hecho y a leña quemada en las chimeneas. La casa donde crecí estaba hecha de madera y barro, con un suelo de tierra apisonada que crujía bajo nuestros pasos. Aún así, para nosotros era un palacio, porque allí cabía todo lo que importaba: risas, juegos y la fuerza inagotable de mi madre. Recuerdo que, aunque la pobreza nos rondaba, siempre había un rincón donde la esperanza se colaba como un rayo de sol en la ventana. Cada mañana nos despertaba el canto de los gallos y el repique de las campanas de la iglesia, que parecía marcar el ritmo de nuestras vidas. Mi madre nos llamaba con su voz dulce,
invitándonos a desayunar un trozo de pan duro con un poco de aceite y a veces, cuando había suerte, un poco de leche tibia. Yo sentía que aquello era un banquete, porque lo compartíamos todos sentados alrededor de la mesa de madera, los codos chocando, las risas mezclándose con el crujido del pan. Mi madre, María, era el centro de todo. Sus manos curtidas parecían saber hacer magia. Con un trozo de tela vieja, cosía muñecas que nos acompañaban en los juegos, y con un poco de agua con azúcar, calmaba nuestras penas y dolores. Nos enseñaba a agradecer lo poco que teníamos, a encontrar belleza en lo simple. Cuando el invierno era duro y la comida escasa, ella encendía el fuego y nos contaba historias de su juventud, haciéndonos olvidar por un momento el hambre que rugía en nuestros estómagos. El campo era nuestra escuela y nuestro patio de recreo. Corríamos entre los trigales, recogíamos flores silvestres y cazábamos mariposas que siempre se nos escapaban. Había días en los que la lluvia caía fuerte sobre el tejado y nosotros nos acurrucábamos juntos bajo las mantas, escuchando el tamborileo del agua como si fuera música. En esas tardes, el mundo parecía detenido, y el calor del abrazo de mis hermanos me hacía sentir invencible. De mi padre poco se puede decir. Estaba más ausente que presente, siempre en busca de trabajos temporales en pueblos cercanos, regresando a veces con el olor del vino impregnado en la ropa. Para mí, la verdadera figura de autoridad y cariño era mi madre. Ella nunca se quejaba, aunque en sus ojos se dibujaba un cansancio profundo. En aquel entonces, yo no lo comprendía del todo, pero ahora sé que cargaba sola con un peso inmenso. Lo que más recuerdo de aquellos años era la complicidad con mis hermanos. Éramos un ejército pequeño, unidos en cada travesura y en cada secreto. Jugábamos a escondernos entre los establos, inventábamos canciones y nos desafiábamos a ver quién aguantaba más tiempo corriendo por las cuestas empinadas. A veces discutíamos, claro, pero las peleas duraban poco. Bastaba con que mi madre nos llamara por el nombre completo para que todo se olvidara y volviéramos a reír. La aldea en sí misma parecía un mundo entero. Había un mercado los sábados donde los vecinos intercambiaban productos, huevos por pan, fruta por lana, favores por sonrisas. Mi madre llevaba un pañuelo en la cabeza y siempre lograba sacar algo de provecho, incluso cuando no teníamos casi nada que ofrecer. Yo la miraba con orgullo, convencida de que era la mujer más fuerte de toda la región. Cuando llegaba la primavera, los campos se vestían de verde y de flores, y la vida se llenaba de colores. El aroma de las flores, de almendro impregnaba el aire, y mi madre nos mandaba a recoger hierbas para las infusiones. Recuerdo que mi favorita era la manzanilla. Me parecía que ese olor suave tenía la capacidad de curar cualquier herida, incluso las del corazón. En verano, las noches eran largas y cálidas. Nos sentábamos en la puerta de la casa a ver las estrellas, mientras los grillos cantaban sin descanso. Mi hermano mayor siempre inventaba historias sobre constelaciones que parecían hablar de héroes y de batallas. Y yo escuchaba con los ojos brillantes, creyendo cada palabra. Era en esos momentos cuando sentía que pertenecía a algo más grande, a una historia que no se podía romper. El otoño traía consigo la recogida de aceitunas y uvas. Mi madre nos llevaba al campo y nos enseñaba a trabajar sin que pareciera una carga. Nos decía que cada fruto que caía en la cesta era un regalo de la tierra y que debíamos cuidarlo como si fuera un tesoro. Yo no entendía entonces la importancia de esas palabras, pero ahora sé que hablaba de dignidad y gratitud. La escuela quedaba lejos y a menudo caminábamos descalzos hasta allí, con los pies fríos en invierno y polvorientos en verano. Pero yo adoraba ir, porque la maestra, doña Carmen, tenía una paciencia infinita y un cariño especial por los niños pobres. Ella me prestaba libros gastados que yo devoraba como si fueran dulces. Aquellos relatos fueron mi ventana al mundo, mi manera de soñar con lugares lejanos sin moverme de la aldea. Mi madre solía decir que la educación era la única herencia que podía dejarnos, y yo me lo tomé en serio. Aunque la vida me arrastró por caminos duros, nunca dejé de valorar el poder de las palabras y del conocimiento. En aquellos días felices, yo me sentía ligera,
como si nada pudiera tocarme. El dolor aún no había hecho nido en mi vida, y yo creía que el futuro estaba hecho solo de promesas. Los inviernos eran largos y fríos, y a menudo la escarcha cubría las ventanas como un cristal opaco. Pero incluso en esos días oscuros había calidez dentro de nuestra casa. Mi madre preparaba sopas sencillas con lo poco que había, y el olor llenaba cada rincón. Nos reuníamos todos alrededor del fuego, compartiendo historias y canciones. Yo pensaba que nada malo podía pasar mientras estuviéramos juntos. A veces, los vecinos se reunían para ayudar en las labores del campo o en la reparación de alguna casa. Era un tiempo en que la solidaridad no era un lujo, sino una necesidad. Recuerdo cómo los hombres levantaban paredes con sus propias manos y las mujeres cocinaban grandes ollas de guiso para alimentar a todos. Esos gestos me enseñaron que la vida compartida es más liviana y que nadie sobrevive solo. Mi infancia estuvo marcada por una sensación de pertenencia. Cada calle de la aldea, cada árbol del camino, cada piedra del río llevaba mi nombre grabado en secreto. Yo caminaba descalza por los senderos y sentía que la tierra me conocía, que estaba hecha para sostenerme. Esa certeza fue mi raíz, la que me mantuvo firme incluso cuando los vientos del dolor comenzaron a soplar con fuerza. Nunca olvidaré el sonido de las campanas de la iglesia en las fiestas patronales. Todo el pueblo se llenaba de luces, de música y de voces. Nos vestíamos con lo mejor que teníamos, aunque fuera poca cosa, y bailábamos hasta que los pies dolían. Esos días me parecían eternos, como si la felicidad pudiera quedarse a vivir con nosotros para siempre. Al mirar atrás, veo que esa infancia sencilla fue mi tesoro más grande. Los días parecían interminables, llenos de risas y juegos, y la pobreza no era un peso, sino un escenario donde la imaginación se convertía en riqueza. Nada en ese mundo me preparó para lo que vendría después, para la ruptura que desgarraría nuestra familia. Pero tal vez fue esa base de amor y de unión la que me dio la fuerza de resistir. Porque la verdad es que yo crecí creyendo en la bondad, en el calor del hogar y en la promesa de que, mientras estuviéramos juntos, nada malo podría alcanzarnos. No sabía que la vida estaba a punto de demostrarme lo contrario y que la inocencia de aquellos años sería el contraste más doloroso frente a la oscuridad que se avecinaba. El día que todo cambió no llegó con estruendo, sino con un silencio extraño, como si el aire hubiera perdido su ritmo natural. Yo tenía apenas 12 años cuando mi madre cayó enferma de repente. No fue una fiebre pasajera, ni un cansancio común. Fue un abatimiento que la obligó a quedarse en la cama, con los ojos apagados y la respiración pesada. La casa, que siempre había estado llena de su energía, se volvió sombría, como si las paredes mismas supieran que algo irremediable estaba a punto de suceder. Al principio, pensamos que se repondría. Los vecinos trajeron hierbas, infusiones, rezos y promesas. Mi madre sonreía débilmente, intentando tranquilizarnos, como si quisiera convencernos de que todo estaba bajo control. Pero yo, que conocía cada gesto suyo, vi en su mirada un miedo silencioso, una despedida que intentaba ocultar. Esa certeza me caló los huesos mucho antes de que se pronunciara la palabra muerte. La enfermedad avanzó rápido, y mi madre, que siempre había sido la columna de la familia, empezó a desvanecerse día tras día. Recuerdo la primera vez que intenté preparar la sopa como ella lo hacía, revolviendo la olla con manos torpes, mientras mis hermanos me miraban expectantes. Fue entonces cuando entendí que la niñez se me escapaba de las manos, obligándome a crecer a la fuerza. Una tarde fría, la iglesia tocó las campanas de difunto, y yo supe antes de que me lo dijeran. Mi madre había partido. El llanto de mis hermanos resonó como un eco interminable, y yo me quedé paralizada, como si alguien me hubiera arrancado la piel. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que el mundo entero se había vuelto un lugar inseguro. Aquel día, la risa abandonó nuestra casa. Mi padre, incapaz de sostenernos, se refugió en la bebida más que nunca. Su presencia se volvió irregular, y cuando estaba en casa, traía consigo un silencio cargado, un vacío que asfixiaba.
La ausencia de mi madre dejó un hueco que nadie sabía llenar. Yo, siendo todavía una niña, intentaba hacer de madre para mis hermanos, pero en mis noches de insomnio lloraba a escondidas, deseando que alguien cuidara de mí. Los vecinos hicieron lo que pudieron. Nos llevaban pan, algo de leche, ropa usada, pero no había manera de llenar la falta de esa voz que siempre sabía qué decir, de esas manos que nos cobijaban. Todo parecía incompleto, roto. La aldea, que antes me parecía un lugar luminoso, se volvió gris y ajeno. Cada rincón me recordaba a ella, su silla vacía, el olor de su ropa, la ausencia de sus pasos. Con la muerte de mi madre, también murió la seguridad de mi infancia. Mi hermano mayor intentaba ser fuerte, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Los más pequeños buscaban en mí una respuesta que yo no tenía. Recuerdo que una noche, mientras consolaba a mi hermana, sentí que me partía en dos. Una parte seguía siendo niña, otra había envejecido de golpe. El hambre empezó a visitarnos con más frecuencia. Sin mi madre para administrar lo poco que teníamos, los días se volvían más duros. El fuego en la chimenea se apagaba más seguido, y yo aprendí a racionar cada pedazo de pan como si fuera oro. La vida dejó de ser juego y se convirtió en supervivencia. Mis manos, antes dedicadas a muñecas de trapo, se ocuparon de lavar, cocinar y consolar. La tristeza se instaló en nuestro hogar como un huésped permanente. Ya no había canciones alrededor del fuego, ni historias que nos distrajeran del frío. Yo miraba el cielo estrellado y me preguntaba si mi madre podría verme desde allí, si sabría que la necesitaba desesperadamente. Era un dolor que no sabía nombrar, un vacío que ningún abrazo lograba llenar. Fue en ese escenario de fragilidad y desamparo cuando apareció alguien que decía venir a ayudarnos, alguien que prometía cuidar de nosotros. Y al principio creímos, porque cuando eres niño y te falta lo esencial, cualquier gesto de atención parece un salvavidas. No sabíamos entonces que esa puerta abierta traería consigo la sombra más oscura de nuestras vidas. La primera vez que lo vi cruzar el umbral de nuestra casa, traía bajo el brazo una bolsa con pan y queso. Era mi tío Ramón, hermano menor de mi padre, un hombre de voz grave y sonrisa fácil, que siempre parecía tener un comentario amable para cada ocasión. Los vecinos lo admiraban porque trabajaba en el campo y sabía contar chistes que hacían reír a cualquiera. Para nosotros, huérfanos de madre y con un padre cada vez más ausente, su llegada fue presentada como una bendición. Al principio, su presencia nos dio cierta calma. Ramón ayudaba con las compras, arreglaba goteras, encendía el fuego cuando el frío nos calaba los huesos. Nos hablaba de que ahora las cosas irían mejor y que él estaría allí para cuidarnos. Yo quería creerle. Necesitaba aferrarme a la idea de que alguien adulto tomaría las riendas. Después de todo, yo era apenas una niña que trataba de sostener un hogar con las manos temblorosas. Mi padre, agradecido, le cedió el control de casi todo. Empezó a pasar más tiempo fuera, confiando en que su hermano cuidaría de nosotros. Y así, poco a poco, Ramón se fue instalando en nuestra vida como una figura central. Con palabras dulces y gestos de aparente bondad, tejía alrededor de nosotros una red invisible. Yo no lo veía aún, pero aquella red no era de protección, sino de dominio. Ramón tenía una manera particular de mirarnos, como evaluando cada uno de nuestros movimientos. Con mis hermanos era simpático, pero conmigo era diferente. Me observaba en silencio, como si esperara algo. Al principio pensé que era porque yo intentaba suplir el lugar de mi madre, organizando la casa y atendiendo a los pequeños. Pero pronto entendí que había algo más, algo que me incomodaba aunque no supiera explicar con claridad. La manipulación comenzó con detalles mínimos, un comentario sobre cómo debía vestir, una corrección dura cuando no hacía las tareas de la casa a su gusto, una mirada que duraba demasiado. Nadie más lo notaba, y yo me quedaba con la duda. ¿Era imaginación mía? ¿O realmente había algo oscuro en esos gestos disfrazados de autoridad? Con el tiempo Ramón empezó a decidir sobre todo. ¿Qué comíamos? ¿A qué hora dormíamos? ¿Cómo debíamos comportarnos?
Mi padre parecía cederle cada vez más terreno, agradecido de no tener que cargar con la responsabilidad. Para los vecinos, Ramón era el héroe que había acudido al rescate de unos huérfanos. Para nosotros, era la sombra que se expandía lentamente sobre cada rincón de la casa. La primera señal clara de peligro llegó una noche de invierno. Yo estaba lavando la loza cuando Ramón se acercó demasiado, colocó una mano en mi hombro y me dijo que debía aprender a ser una mujer de verdad. Su voz sonaba como un consejo, pero su mirada me heló la sangre. No dije nada, solo seguí fregando con él, las manos temblorosas. Desde ese instante, supe que algo terrible estaba naciendo entre esas paredes. Ramón tenía un don para mostrarse como un hombre respetable ante los demás. En el pueblo lo saludaban con estima, y él respondía con bromas y palmadas en la espalda. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se escondía un ser controlador y amenazante. Esa doble cara fue lo que me mantuvo en silencio durante tanto tiempo. ¿Quién me creería si todos lo admiraban? A mis hermanos los trataba con cierta cordialidad, como si quisiera ganarse su confianza, pero a mí me reservaba frases ambiguas, órdenes duras y un silencio cargado que me hacía sentir prisionera. La casa, que antes había sido un refugio, se transformó en un lugar donde cada ruido me ponía en alerta, donde cada noche se convertía en un campo de batalla contra mis propios miedos. No tardaron en llegar los primeros episodios de abuso, disfrazados de disciplina. Un tirón de brazo demasiado fuerte, un castigo injustificado, un acercamiento innecesario al corregirme. Yo intentaba convencerme de que eran exageraciones mías, que quizás estaba viendo monstruos donde no los había, pero mi corazón sabía la verdad. Aquel hombre no buscaba cuidarnos, sino ejercer un poder enfermizo sobre mí. El terror psicológico se fue instalando poco a poco. Ramón me hacía sentir culpable por todo. Si faltaba comida, era mi culpa por no administrarla. Si mis hermanos discutían, era porque yo no sabía mantener la calma en la casa. Me repetía que sin él no sobreviviríamos, que debíamos estar agradecidos. Y yo, atrapada en el silencio, empezaba a creer que tal vez tenía razón. A veces, cuando mi padre regresaba borracho, Ramón aprovechaba para mostrarse como el salvador. «No te preocupes, Geralda, yo estoy aquí para protegeros», me decía, mientras su sombra se proyectaba sobre la pared. Esa contradicción me desgarraba por dentro. ¿Cómo podía alguien que hablaba de protección hacerme sentir tan vulnerable? En las comidas, Ramón se sentaba en la cabecera de la mesa, ocupando el lugar que antes pertenecía a mi madre. Nos observaba mientras comíamos, y cada gesto suyo parecía medirnos. Yo apenas podía tragar, con la garganta cerrada por la tensión. Mis hermanos, más pequeños, no notaban nada raro. Para ellos, Ramón era el tío que les traía dulces de vez en cuando. Conmigo, en cambio, desplegaba un control sutil. Me pedía que me quedara a solas con él para ayudarle en tareas que no necesitaban ayuda. Me corregía el peinado, alisando un mechón con los dedos de manera innecesaria. Me hacía comentarios sobre mi cuerpo que disfrazaba de bromas, pero que me hacían encogerme de vergüenza. Yo sonreía forzada, temiendo que cualquier negativa pudiera enfadarlo. Poco a poco, empecé a sentir que vivía en una prisión invisible. Nadie más lo veía, y yo me convencía de que debía callar para proteger a mis hermanos. Ellos no podían quedarse sin techo ni comida. Si denunciaba a Ramón, ¿qué sería de nosotros? Ese dilema me ataba, más fuerte que cualquier cadena. El silencio se convirtió en mi escudo, aunque también en mi cárcel. Ramón sabía manipular los tiempos. Había días en los que se mostraba amable, casi paternal, trayéndome un pequeño regalo o elogiando mi dedicación en la casa. Esos gestos me confundían, haciéndome dudar de mis propios sentimientos, pero siempre después de la aparente bondad venía el control, la mirada oscura, la palabra cargada de amenaza. Comencé a dormir mal, sobresaltándome con cualquier ruido. El crujido de las tablas de madera en la noche me ponía los nervios de punta, porque nunca sabía si era el viento o sus pasos acercándose. Me acostaba vestida, con la ropa arrugada bajo las mantas, por miedo a que entrara en mi cuarto sin aviso. La infancia se me escapaba a borbotones.
sustituida por un miedo constante. El pueblo seguía viéndolo como un hombre honorable. En las fiestas, Ramón bailaba, reía y contaba historias. Yo lo observaba desde un rincón, sintiendo que nadie vería jamás la oscuridad que yo veía. Esa máscara social era su arma más fuerte, la certeza de que nadie sospecharía de él. A veces me preguntaba si la vida no me estaba castigando por algo. Con apenas 12 años, ya cargaba con culpas que no me correspondían. Me miraba en el espejo y no reconocía a la niña que había sido, la que corría libre por los trigales. En su lugar, veía a una muchacha cansada, con los ojos apagados, atrapada en un secreto demasiado grande. Mis hermanos crecían ajenos a mí, tormento. Yo los protegía como podía, inventando excusas, distrayéndolos, haciéndoles creer que todo estaba bien. Y en parte, esa responsabilidad fue lo que me mantuvo en pie. No podía permitir que el mal que me tocaba a mí los alcanzara a ellos. Con cada día que pasaba, la casa se transformaba más en un espacio de control que en un hogar. Las paredes parecían vigilarme, y el aire estaba cargado de silencios densos. Ramón había logrado lo que quería, convertirse en la autoridad indiscutible, el dueño de nuestras rutinas, el guardián de un secreto que yo no me atrevía a nombrar. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, había un rincón de mí que resistía. Algo dentro, muy profundo, se negaba a rendirse del todo. Era un fuego pequeño, apenas una chispa, pero me recordaba que, aunque me sintiera prisionera, todavía era capaz de soñar con la libertad. Ese fuego sería mi salvación años más tarde, aunque entonces apenas lo notaba. Me acostumbré a despertar antes del alba, cuando el gallo apenas insinuaba su canto y la aldea seguía cubierta por una manta de frío. Ese era el único momento del día en el que podía respirar sin sentir la casa pesándome encima. Encendía el fuego con cuidado, para que la leña no chasqueara demasiado, y calentaba agua para el pan duro. Mientras el vapor me humedecía la cara, revisaba mentalmente todo lo que debía hacer: lavar, ordenar, llevar a los pequeños a la escuela, regresar a tiempo para preparar el almuerzo. Cada tarea era un muro que levantaba entre Ramón y yo. Si mantenía la casa en marcha, quizá él se mantendría a raya. O al menos, eso me repetía para no caer. Aprendí a vestir capas grandes, prendas heredadas de mi madre, que me quedaban holgadas y ocultaban las marcas que aparecían sin aviso. Decía que el frío de Castilla se me metía en los huesos, que por eso necesitaba tanta ropa. Nadie preguntaba más. También me cubría el cuello con un pañuelo que olía a lavanda, como si el aroma pudiera convencerme de que seguía siendo niña. Al mirarme en el espejo, apenas me reconocía, ojos hinchados por el sueño interrumpido, ojeras que no se iban, hombros encogidos. Caminaba por la casa en puntillas, memorizando qué tabla crujía, qué puerta se cerraba sin ruido. Moverme sin ser oída se convirtió en mi manera de estar viva. Las noches eran un territorio hostil. Me acostaba con la ropa puesta y los cordones bien apretados, como si estuviera siempre de viaje, siempre a punto de salir corriendo. Aprendí a distinguir sonidos mínimos: el roce de una bota contra el suelo, el carraspeo que anunciaba su presencia, el susurro de una llave en la cerradura. Cuando oía alguno de esos avisos, contenía la respiración y contaba hasta 100, 1, 2, 3 veces, hasta que el corazón dejaba de golpearme las costillas. Había noches enteras en las que no cerraba los ojos. Al amanecer, el cansancio me hacía ver el mundo a través de un vidrio, como si la realidad se hubiera ido a un lugar al que yo no tenía acceso. Para proteger a mis hermanos, inventé rutinas nuevas. Transformé la cena en un ritual lento, con historias repetidas y canciones susurradas para que ellos tardaran más en subir a las habitaciones. Les pedía ayuda para doblar ropa, para barrer, para pelar patatas, cualquier excusa para mantenerlos cerca. Cuando Ramón buscaba quedarse a solas conmigo, yo convocaba a los pequeños a mi lado. Venid, que esto lo hacemos entre todos. La mayoría de las veces funcionaba, otras no. Y cuando no, guardaba silencio y componía un rostro tranquilo al volver con ellos. No podía permitirme caer,
porque mis hermanos miraban mis gestos para adivinar si el mundo seguía siendo seguro. El río se convirtió en mi aliado. Íbamos a lavar la ropa los miércoles y los sábados, y yo alargaba esas horas todo lo que podía. Frotar las sábanas contra la piedra me dolía en los dedos, pero el agua fría despertaba mis sentidos y me recordaba que aún tenía cuerpo, que aún pertenecía a mí. Allí, entre mujeres, el murmullo de las conversaciones me envolvía. Yo escuchaba en silencio, recogiendo refranes, recetas, pequeñas noticias de la aldea. Si alguna me preguntaba por los moretones en las muñecas, respondía con una torpeza inventada. Me resbalé en la orilla. Las mentiras se me volvían fáciles, como si aprendieran a andar solas. En la escuela fingía normalidad. Llevaba a los menores de la mano y me quedaba un momento junto al portón, escuchando el bullicio de las clases. Ese sonido me sostenía, como una promesa de otro mundo al que, quizá con suerte, mis hermanos sí podrían llegar. Yo ya me sentía vieja, con 12, 13 años, como si el futuro se hubiera encogido hasta el tamaño de una cocina. Doña Carmen, la maestra, a veces detenía su mirada en mí, como quien cuenta las ventanas cerradas de una casa. Preguntaba por nuestra salud, por el trabajo en el campo. Yo sonreía breve y cambiaba de tema. Si ella se acercaba, temía que mi voz delatara algo y todo se desplomara. Ramón medía mis pasos con reglas invisibles. Si llegaba 5 minutos tarde del río, la casa entera parecía llenarse de una electricidad silenciosa. Si un vaso quedaba mal lavado, sus ojos lo señalaban antes de que pudiera corregirlo. Empecé a hablar poco, a mojarme los labios con agua antes de responder, para que las palabras no tropezaran entre sí. Entendí que el silencio podía ser un refugio, una cámara acolchada donde mis pensamientos no fueran escuchados, pero, a fuerza de usarlo, el refugio se volvió celda. Hablar me daba miedo, callar también. Entonces respiraba y me decía, solo otro día, aguanta otro día. Para conservar la casa en pie, organicé las tareas por horas y por rincones. Lunes, mermas y remiendos. Martes, limpieza de la chimenea y sopas. Mi madre me había enseñado ese orden que ahora era salvavidas. Cuando mi padre aparecía, titubeante y con el aliento fuerte, yo le ponía un plato delante sin mirarlo a los ojos. Él se refugió en su propia niebla y dejó que Ramón gobernara. A veces pensaba en sacudirlo, en gritarle que despertara, pero me faltaban las fuerzas. El miedo, como el moho, se había metido en las juntas y ya no salía con agua caliente. Me inventé escondites, un hueco detrás del arcón donde guardábamos la ropa de cama, el espacio estrecho entre la pared y el horno de leña, un rincón en el establo, donde el olor a heno me tapaba el miedo. No era que pudiera quedarme allí mucho tiempo. La casa exigía mi presencia, pero saber que existían esos lugares me daba una sensación mínima de control. A veces, al pasar frente a ellos, los tocaba con la yema de los dedos, como si saludara a un amigo silencioso. Eran mis lugares secretos, los únicos que no conocía Ramón. También llevé mi cuerpo al silencio. Dejé de reír con ganas, de correr, de cantar sin pensar. Me movía con lentitud calculada, como si cada gesto tuviera que pedir permiso a la casa. La comida se me atascaba en la garganta y cuando comía lo hacía de pie, en la cocina, mirando la puerta como quien espera una invasión. Adelgacé. Un día me di cuenta de que mis faldas me quedaban grandes y de que los zapatos golpeaban al caminar. Me apreté el cinturón 2 agujeros más y no dije nada. El hambre ya no dolía. Solo era un zumbido constante que me anclaba al suelo. A ratos, mi cuerpo hablaba por mí. Aparecían marcas en los brazos, sombras amarillas en los costados, una rigidez en el cuello que no cedía. Les ponía pomadas frías hechas con hierbas y envolvía las zonas con vendajes improvisados, como quien tapa una ventana en tormenta. Dormir era el problema. El sueño venía en fragmentos, como pedazos de vidrio que cortaban al pasar. Si cerraba los ojos demasiado tiempo, las pesadillas olían a cuero, a humo viejo, a vino agrio. Abrirlos no era mejor, pero al menos podía contar los segundos entre cada crujido de las tablas. Desarrollé un mapa secreto de la respiración. Si escuchaba el paso pesado en el pasillo,
Inhalaba por 3, retenía por 3, exhalaba por 6. Ese ritmo me mantenía entera, como una cuerda invisible. En el río practicaba sin querer, encajando mi aliento con el vaivén del agua. Una de las mujeres, Jacinta, me dijo un día que mi espalda parecía de madera. Yo sonreí sin dientes y pensé que la madera resiste el fuego si se hace carbón. Tal vez yo me estaba volviendo eso, una cosa negra y densa que todo lo soporta sin arder. En el mercado de los sábados yo era eficiente. Intercambiaba huevos por aceite, lavaba la mirada de los tenderos con amabilidad breve y regresaba con lo justo. Si Ramón me acompañaba, mi sonrisa se volvía nudo. Él sabía mostrar la cara amable. Compraba un dulce para los pequeños, preguntaba por la cosecha ajena, hacía bromas. Yo caminaba un paso detrás, cargando las bolsas, con los hombros hacia adentro. A veces, una vecina me rozaba el brazo y yo contenía un sobresalto desproporcionado. Aprendí a disimularlo con un chiste mal contado. La risa en mi boca sonaba a puerta vieja. Los domingos, la misa me ofrecía un respiro. Me sentaba en los bancos traseros para ver la nave completa y ubicar cada salida. Sabía cuánto tardaba el órgano en iniciar, cuánto duraba el sermón del párroco. Rezaba en silencio. No pedía milagros, pedía minutos. Que cada día se terminara sin que ocurriera lo que temía, que mis hermanos crecieran antes de que yo me desmoronara. A veces al comulgar, pensaba en mi madre y en sus manos sobre mi frente. Endurécele el corazón a la niña, imaginaba que pedía ella. Pero no le apagues la luz. Yo asentía por dentro, prometiendo no soltar la pequeña lámpara que aún ardía. Para evitar quedarme sola con él, me hice imprescindible para los pequeños. Les enseñé a atarse los cordones y a remendar calcetines, no para que supieran hacerlo, sino para tener una excusa de permanecer juntos. Les inventé juegos que requerían equipo, rondas, apuestas de risas. Si Ramón me llamaba, fingía no oír y enredaba a uno en un abrazo, a otro en una pregunta. Cuando al fin debía levantarme, mi piel se quedaba un segundo, adherida a la suya, como pidiendo protección a sus huesos menudos. Ellos no sabían por qué los apretaba así. Yo tampoco podía decírselo. El silencio empezó a construir dentro de mí una doble voz. La exterior, mansa y práctica, daba instrucciones y decía todo bien. La interior gritaba con una intensidad muda que me dejaba sin aire. Para no enloquecer, la convertí en tareas: pelar patatas, contar granos de arroz, separar semillas buenas de malas. Dejé de llorar. No porque no quisiera, sino porque las lágrimas delataban, y yo no podía permitirme que me preguntaran «¿Qué te pasa?». Nada me pasaba, decía la voz de fuera. La voz de dentro repetía «resiste». Me agarré a esa palabra como a un poste en un río con crecida. Hubo tardes en que el cuerpo me pedía huir. Miraba el camino que salía de la aldea y pensaba en seguirlo hasta donde las piernas cedieran. Pero entonces veía a mis hermanos merodeando la cocina con hambre o tropezando con los cuadernos de la escuela, y me clavaba donde estaba. Me había impuesto una misión: sostener el techo, mantenerlos a salvo. Si yo desaparecía, la casa se caía. Así lo sentía. Y esa idea, aunque me ataba, también me daba una forma de coraje. Yo era útil. Mi utilidad era un hilo que me unía a la vida. Había señales previas a sus estallidos: la forma de cerrar el puño, el modo en que dejaba el gorro sobre la silla, un silencio más denso. Cuando esas señales aparecían, ordenaba la cocina con una velocidad nueva, atajaba los roces entre mis hermanos con un chiste, preparaba infusiones como quien prepara trincheras. Aprendí a leerlo como se lee un cielo cargado de tormenta. Si podía anticiparlo, quizá podía moverme medio paso al costado y evitar el golpe, la humillación, la invasión. No siempre funcionaba. Cuando fallaba, me repetía que la próxima vez lo vería venir a tiempo. Las cartas que mi madre guardaba, viejas y descoloridas, fueron un refugio secreto. Las había escondido en el doble fondo de una caja de costura, envueltas en un retal con flores. A veces, cuando la casa dormía, sacaba una y leía en sus palabras una música que me sostenía. «Hija, confía en tus manos». Yo
obediente, me miraba las palmas. Estaban agrietadas pero firmes. Volvía a guardar las cartas con un cuidado ritual, como si fueran pan. Nadie supo nunca de ese escondite. En noches especialmente largas, me bastaba con tocar la caja para recordar que mi vida no era solo la sombra de Ramón. Cuanto más callaba, más aguda se hacía mi percepción. El olor a humo me avisaba de quién había pasado por la cocina. El peso del aire me decía si la puerta de la calle estaba mal cerrada. El ritmo de mis propios pasos me informaba si estaba yendo demasiado rápido, si podía llamar la atención. Me volví experta en lo pequeño. Una vez, una vecina me dijo que yo parecía una gata. No supe si lo dijo como halago o advertencia. Quise pensar que era elogio. Las gatas caen de pie. Yo me entrenaba para eso, para caer de pie y seguir, como si nada. Cuando la tristeza se volvía un animal imposible de acorralar, me refugiaba en el patio. Allí, entre las macetas pobres que intentaba mantener vivas, hablaba en voz muy baja con mi madre. Le contaba el menú del día, los deberes de los niños, el cielo. Le pedía perdón por no poder ser más fuerte, por no saber frenarlo, por haber dejado que el miedo creciera. Una brisa mínima movía las hojas, y yo lo tomaba como respuesta. Volvía a la cocina con las manos frías y un poco más de aire en el pecho. Ese poco era suficiente para llegar a la noche. En la mesa, desarrollé un arte incómodo: comer sin gusto y sin tardanza, masticar con la boca cerrada aunque la garganta se negara, tragar agua para empujar el alimento. Ramón se complacía en alargar los silencios y en observar cómo yo sostenía el plato con ambas manos. Era un intercambio tenso, como si el pan tuviera cuchillas. Los pequeños, ajenos, contaban anécdotas de la escuela. Yo asentía y reía con la risa de siempre, esa que ya no me pertenecía. Quería que ellos recordaran la mesa como un lugar seguro. Si yo podía fingir seguridad, quizá la mesa no se rompería en su memoria. El cuerpo agotado empezó a cobrarme deuda. Me visitaban mareos silenciosos al levantarme y las manos me temblaban al coser. Me hice zurda por temporadas para disimular el temblor de la derecha. Una vez, al traer agua del pozo, el cubo se me cayó. El golpe resonó como un trueno en la cocina. Me quedé inmóvil, esperando la tormenta. Cuando no llegó, comprendí que mi miedo llenaba huecos donde a veces no había nada. Esa noche me prometí no gastar fuerzas en fantasmas. Guardar las energías para lo real ya era bastante empresa. En ocasiones, mi padre intentaba acercarse a mí con una torpe ternura. Me preguntaba si necesitábamos algo del pueblo, si los niños iban bien en la escuela. Yo respondía en monosílabos, midiendo cada frase. Podía confiar en él, podía contarle. Su presencia era tan frágil que temía que si le entregaba mi verdad, se rompería como un vaso, viejo. Y si se rompía, ¿quién quedaría? La respuesta me hacía callar otra vez. Ramón, desde la puerta, observaba la escena con una calma que me helaba. Era el dueño de la situación, y lo sabía. Para no perderme del todo, conservé pequeños rituales. Al terminar el día, pasaba la mano por la mesa como quien apaga una lámpara. Doblar un trapo con exactitud, alinear las sillas, dejar el pan cubierto por un paño. Esas minucias eran afirmaciones. Aquí mando yo sobre lo pequeño. En lo grande no. En lo íntimo sí. A veces antes de dormir, me untaba las manos con aceite y las cubría con guantes viejos. Me gustaba pensar que, mientras yo intentaba no quebrarme, mis manos, al menos, se curaban. Si mis manos seguían fuertes, tal vez el resto me obedecería algún día. Comencé a estudiar su calendario. Los días de lluvia lo volvían más áspero, las jornadas de campo más impredecible, las fiestas del pueblo peligrosas por la máscara de cordialidad que lo embriagaba. Con esa información, yo ajustaba los horarios, adelantaba tareas, desplazaba a los pequeños de un cuarto a otro, como piezas de ajedrez. Era agotador, sí, pero me daba la ilusión de participar en el tablero, de no ser solo ficha arrastrada. Cuando alguna estrategia resultaba, celebraba en silencio, con un sorbo de agua y una mirada al techo. Hoy hemos sobrevivido. No hablaba de esto con nadie.
Creía que, si abría la boca, la historia cobraría una nitidez insoportable y ya no podría sostenerla. El silencio era abrigo y mordaza. A veces en la misa, me sorprendía diciendo una palabra en voz alta y me estremecía. Temía que alguien oyera mi voz, la siguiera como un hilo y encontrara el nudo que yo escondía. Entonces reforzaba la costura. Sonreía a la salida, repartía saludos, preguntaba por las cosechas ajenas. Era una actriz competente en una obra que odiaba. Mi premio eran días sin sobresaltos mayores. En invierno, cuando el frío era de cuchillo, mis articulaciones dolían como si fueran puertas oxidadas. Me envolvía en mantas y fingía un resfriado para justificar el cansancio. Ramón hacía comentarios sobre mi debilidad y se ofrecía a enseñarme a resistir. Yo asentía sin mirarlo y buscaba una tarea urgente que me sacara de la habitación. Mis hermanos traían leña pequeña y yo los bendecía por dentro por haber creado esa excusa de movimiento. En el chisporroteo del fuego encontraba una compañía primitiva. Las llamas no hacen preguntas. Yo les contaba sin palabras que aún estaba aquí. Me hice experta en contar hasta 10. Si la voz subía, contaba. Si la mano se alzaba, contaba. Si las llaves tintineaban, contaba. No era un amuleto. Era un puente corto que me sacaba de la orilla del pánico y me dejaba en un terraplén donde podía pensar. Pensar significaba, ¿dónde están los niños? ¿Qué puerta está abierta? ¿Cuál es la salida más cercana? El miedo, cuando se ordena, duele menos. Eso aprendí. No lo digo como fórmula, lo digo como cicatriz, porque cada número era un hilo que me cosía al siguiente minuto. A veces en el río encontraba una pluma blanca flotando contracorriente. La guardaba en el bolsillo como si fuera un talismán. La pluma era leve y obstinada. Avanzaba, retrocedía, pero no se hundía. Me miraba los dedos, oscuros por el agua y el jabón, y sonreía apenas. No tenía palabras para nombrar la esperanza, pero la pluma se pareció a ello durante un tiempo. La escondí en la caja de costura junto a las cartas de mi madre. 2 tesoros mínimos para una guerra que no elegí, pero que estaba peleando a mi manera. El tiempo se dobló sobre sí mismo. Los días eran idénticos, pero en cada uno yo afinaba un recurso, añadía un truco, limaba un miedo. A los 13, 14 años, mi espalda ya sabía cómo ensancharse para que un empujón me desplazara menos. Mis ojos ya sabían cómo perder brillo para no provocar preguntas. Mi voz ya conocía el tono justo para calmar a los pequeños sin asustarlos. No era valentía, era aprendizaje de superviviente. Y, aunque me duela admitirlo, ese aprendizaje me salvó. Me dio herramientas que un día, todavía lejos, usaría para romper el cerco. En las noches más largas, cuando todo parecía perdido, recordaba el olor a manzanilla de mi infancia feliz. Me preparaba una infusión torpe y la bebía a sorbitos, buscando en el calor una forma de ternura. A veces funcionaba. El pecho se me desanudaba un poco y los párpados pesaban. Otras, no. Me acostaba boca arriba mirando la sombra del techo y repetía en silencio el nombre de mi madre. No para invocarla como un milagro, sino para recordar que yo venía de alguien fuerte. Esa certeza, delgada como un hilo, me sostuvo cuando el mundo entero parecía una cuerda floja. Y así pasaron las estaciones, con la casa sostenida a base de remiendos y respiraciones medidas. Ramón seguía ocupando cada rincón con su autoridad, y yo seguía esquivándolo con la habilidad de quien aprende a caminar en un campo minado. Mis hermanos crecían, y su risa, aunque más espaciada, seguía sonando como campanas, pequeñas. Era por ellos que me levantaba cada día, por ellos que me callaba, por ellos que me inventaba herramientas. El silencio me protegía, sí, pero también me dejaba sin voz. No sabía aún que en algún momento iba a necesitar gritar, porque el silencio, cuando fermenta, también explota. En algún punto, dejé de preguntarme por qué, y empecé a preguntarme cómo. Cómo llegar al anochecer con todos enteros. Cómo redirigir una tormenta. Cómo reparar las grietas invisibles. Esa pregunta me dio foco. Y dentro de ese foco, muy lejos todavía,
una idea empeñada empezó a latir. No viviría así para siempre. No sabía cuándo ni de qué modo, pero una frase me visitaba en los amaneceres. Un día terminará. La repetía en susurros sobre el agua, sobre el pan, sobre la ropa tendida. La frase se pegó a mi piel como el sol de febrero. Era pequeña, era mía, era un comienzo. La primera señal de que mi silencio podía transformarse en algo más llegó sin que lo buscara. Una tarde, mientras fregaba en el liceo tercero, Río Jacinta, la mujer que siempre observaba más de lo que hablaba, se me acercó y, en voz baja, dijo: «Tus ojos no son de niña, son de alguien que carga demasiado». No respondí, pero sus palabras me atravesaron. Era la primera vez que alguien insinuaba que veía más allá de la máscara. Esa noche, al recordarlo, sentí que tal vez no estaba tan sola como creía. Comencé a estudiar los gestos de Ramón con mayor atención. Aprendí que antes de sus estallidos había un leve temblor en su ceja izquierda y que cuando quería imponerse solía acomodarse la chaqueta con lentitud. Esos detalles se convirtieron en mi sistema de alarma. Si los veía, me movía de inmediato, inventaba una tarea o buscaba la compañía de mis hermanos. No era una defensa total, pero sí un modo de ganar segundos, y en esos segundos podía salvarme de lo peor. También aprendí a responder con frases cortas que parecían sumisas, pero que en realidad desviaban su atención. Si me preguntaba algo incómodo, contestaba con un sí, tío automático, y cambiaba de tema hacia los niños o hacia alguna faena pendiente. Esa estrategia lo calmaba a veces, y yo sentía un alivio extraño, como si hubiera aprendido a domar un animal salvaje con un simple movimiento de manos. Los objetos de la casa comenzaron a convertirse en aliados secretos. Guardaba un cuchillo pequeño bajo el colchón, no para usarlo, sino para recordarme que tenía una opción, que no estaba completamente indefensa. También dejaba una piedra cerca de la ventana, pensando que, si alguna vez necesitaba salir corriendo, podría romper el vidrio sin perder tiempo. Nadie sabía de esos recursos, y solo tenerlos me daba un poco de aire en los pulmones. Una tarde, doña Carmen, la maestra, me detuvo después de dejar a mis hermanos. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. La miré, con la respuesta atrapada en la garganta. No pude hablar, pero ella sostuvo mi mirada durante unos segundos más de lo habitual. Ese silencio compartido me hizo sentir que alguien intuía mi verdad. Me fui de allí con las rodillas temblorosas, pero también con una chispa de esperanza. El campo también me ofreció un refugio inesperado. Descubrí un rincón entre los olivos donde nadie solía ir. Allí me sentaba, respiraba hondo y ensayaba frases que nunca decía en voz alta. No tienes derecho, no soy tuya, no me vas a destruir. Aunque solo fueran susurros al viento, me devolvían algo de dignidad. Cada palabra era un ladrillo pequeño en una muralla que construía dentro de mí. Empecé a esconder pequeños ahorros. Cada vez que iba al mercado, guardaba una moneda o un trozo de pan duro en un rincón del arcón. No sabía para qué ni cuándo los usaría, pero esa reserva me hacía sentir que estaba preparando un futuro distinto. Era como sembrar semillas invisibles, confiando en que algún día crecerían en un terreno más libre. Mis hermanos, sin darse cuenta, también eran parte de mi resistencia. Cuando los abrazaba más fuerte de lo normal o los arropaba con ternura excesiva, estaba recordándome por qué soportaba todo. Ellos eran mi escudo y mi motor. En sus risas todavía ingenuas encontraba la fuerza para seguir adelante. Cada sonrisa arrancada era una victoria silenciosa contra la oscuridad que habitaba en nuestra casa. A veces el cansancio me vencía, pero me obligaba a escribir mentalmente cartas a mi madre. Hoy resistí, le decía en silencio. Hoy encontré una forma de esquivarlo. Esas cartas invisibles eran mi refugio secreto. No necesitaban papel, ni tinta, solo la certeza de que alguien en algún lugar podía recibirlas. Enviar esas palabras al aire era mi manera de no ahogarme en el silencio. Incluso mi cuerpo, que tantas veces había sentido como una carga, se convirtió en un instrumento de resistencia. Aprendí a controlar mis gestos, a mostrar sumisión por fuera, mientras por dentro tejía una rebeldía silenciosa.
Descubrí que podía engañarlo, que podía fingir obediencia y al mismo tiempo conservar intacta una parte de mí que él nunca alcanzaría. Esa pequeña victoria me hacía sentir viva. La iglesia, que antes solo era un refugio para pedir minutos, comenzó a ser un lugar donde ensayaba mi libertad. Allí me atrevía a cantar bajito, a levantar los ojos sin miedo. Nadie me juzgaba, nadie me vigilaba. Me descubrí imaginando que algún día podría hablar en voz alta frente a todos, contando mi verdad. Ese sueño era lejano, pero me sostuvo en más de una noche oscura. El miedo seguía allí, por supuesto, pero ya no me paralizaba como antes. Empezaba a transformarlo en estrategia, en astucia. Me decía a mí misma, si puedes preverlo, puedes evitarlo. Esa mentalidad me devolvía un poco de control sobre mi vida, y aunque las heridas seguían apareciendo, ya no me sentía completamente derrotada. Había dentro de mí una semilla que se negaba a morir. Esa semilla crecía en forma de pequeños actos de resistencia. Un suspiro contenido, una palabra evitada, un plan secreto guardado en silencio. Eran gestos mínimos, invisibles para los demás, pero enormes para mí, porque cada vez que lograba esquivar su mano, cada vez que inventaba una excusa para no quedarme a solas, estaba diciéndome, no me has vencido. Y así, poco a poco, mi silencio comenzó a convertirse en arma. Ya no era solo la prisión que me encerraba, sino también el muro que me protegía mientras yo preparaba algo más grande. No sabía todavía cuándo ni cómo, pero empezaba a intuir que el día de romperlo estaba más cerca de lo que imaginaba. La tarde olía a tormenta, aunque el cielo estuviera limpio. Yo ya sabía leer esos cambios invisibles. Mi padre llevaba 2 días fuera. La cosecha andaba torcida y Ramón había vuelto del campo con la ceja izquierda palpitando. Ordené la mesa con precisión militar, acosté a los pequeños antes de lo habitual. Dejé el pan cubierto y la jarra de agua a mano. Cada gesto era un rezo. Me aseguré de que la piedra siguiera junto a la ventana y el cuchillo pequeño bajo el colchón. El aire en la casa se volvió espeso, como si todas las puertas hubieran encogido. Oí cómo él dejaba el gorro en la silla, muy despacio, y cómo el silencio adoptaba su cuerpo entero. Apreté los puños dentro de los bolsillos y me repetí mi consigna secreta. Hoy terminará, de un modo u otro. Me llamó con voz neutra, esa que siempre precedía a algo. Ven, Geralda, ayúdame con la leña. Supe que no era la leña, era la trampa. Me moví despacio, como quien camina encima de vidrio. Le hablé de los niños, del agua, de la misa del domingo. Él sonrió sin dientes y echó el cerrojo de la puerta con un giro seco. El ruido del hierro contra el marco me atravesó la espalda. No hagas teatro, dijo, acomodándose la chaqueta con esa lentitud estudiada. Yo sentí el mapa de la casa en mis plantas. 2 pasos a la mesa, 3 a la ventana, 1,5 al banco. Colocó su mano sobre mi muñeca, no fuerte, lo suficiente para encerrar, y entonces, por primera vez, me oí por dentro decir, grita. No grité aún. Llevé mi brazo libre a la mesa como si buscara apoyo y empujé el vaso que había dejado justo en el borde. El vidrio estalló contra el suelo y el agua nos salpicó las piernas. Fue la señal para mi propio cuerpo. Me aparté un paso, acerqué la cadera al banco, busqué con la mirada la piedra muda junto al alféizar. Él se inclinó con fastidio fingido, como quien reprende una torpeza doméstica, pero la sombra en su cara no dejaba dudas. Mira lo que has hecho, murmuró. Yo ya estaba junto a la ventana. Sentí que el aire se afilaba en mi garganta. Coloqué la mano detrás, toqué la piedra, y mis dedos de repente parecieron pertenecer a otra persona más valiente. Ramón, dije, y mi voz me sorprendió, firmísima. No me toques. Aquello fue un relámpago. Él avanzó 2 pasos y yo lancé la piedra contra el vidrio con toda la fuerza que mi cuerpo niño podía reunir. El estallido sonó como un disparo. El frío de la noche entró de golpe, arrastrando consigo los ladridos del perro de Jacinta. ¡Ayuda!, grité entonces, con una potencia que no me conocía. ¡Jacinta, doña Carmen! El nombre de otras mujeres fue una cuerda tendida hacia afuera.
Él quiso cubrirme la boca, pero no llegó. La ventana abierta, el ruido, mi grito encendido, todo lo descolocó. Retrocedí, clavé los talones y grité de nuevo, más alto aún, hasta que la garganta me ardió. Los pasos de los vecinos corrieron por el patio como lluvia gruesa. Jacinta golpeó la puerta. Doña Carmen, detrás, llamó mi nombre. Ramón intentó recomponer la farsa. Se ha cortado. Un accidente. Yo di un paso adelante, dejando que la luz de la calle me bañara el rostro y mostrara las marcas antiguas y la sangre nueva en el empeine, donde los cristales me habían rozado. No es un accidente, dije, y mi voz no tembló. No estamos seguros. Vi en sus ojos un destello, no de rabia, de miedo. Era la primera vez que lo vi acorralado por algo que no fueran mis silencios. La madera de la puerta cedió con un golpe y el cerrojo se torció. La casa, por fin, respiró con otros pulmones. Me sujetaron por los hombros y sentí el temblor que había negado durante años. Doña Carmen me cubrió con su mantón y Jacinta pidió una venda para el pie. Alguien corrió a llamar al sargento del cuartelillo, otro al párroco. Ramón hablaba mucho, tejía su historia como siempre, pero ya no tenía escenario. Yo solo repetía, no estamos seguros. No dije más, no pude. Los pequeños bajaron asustados por el ruido, y yo los abracé con una fuerza nueva, esa que nace cuando por fin la boca encuentra la haste. Salida. La casa era un revuelo de voces. El miedo seguía, sí, pero mezclado con algo que no conocía. El vértigo dulce de estar cruzando un umbral. Si este momento te tocó el pecho, si sentiste mi grito abrir una puerta en tu propia memoria, te pido algo con humildad. Dale me gusta y suscríbete. Así más personas podrán encontrar coraje en historias como esta. Y, si puedes, cuéntame en los comentarios desde dónde me acompañas. Tus palabras hacen menos solos estos recuerdos y quizá sean el hilo que otra mujer necesita para atreverse a mí a hablar. El sargento llegó con el alcalde y el párroco, y la cocina se volvió una sala de juicio improvisada. Me preguntaron qué había pasado. Miré mi pie sangrante, miré a mis hermanos, miré a Jacinta. No puedo volver a quedarme sola con él, dije al fin. Mi frase era un mapa entero. Doña Carmen la repitió en voz alta como si fuera una ley. El sargento anotó algo y luego miró a Ramón con una seriedad que no le había visto a ningún hombre del pueblo. Esta noche no duermes aquí, dictó. El cerco invisible que me había atado tantos años, por primera vez, mostró grietas. Nos llevaron a casa de Jacinta para pasar la noche. Los niños se quedaron dormidos en cuestión de minutos, agotados por el sobresalto. Yo me quedé con los ojos abiertos, sentada en una silla baja, con la manta hasta el cuello. Jacinta me preparó una infusión de manzanilla que no supe beber. Doña Carmen me sostuvo la mirada. Cuando quieras lo contamos todo. Apreté los labios. Tenía miedo, claro. También vergüenza. También una suerte de lealtad confusa al silencio de siempre. Pero debajo de todo, ya palpitaba otra cosa, una decisión que tardaría años en pronunciarse del todo, pero que esa noche quedó sembrada. A la mañana siguiente fui al cuartelillo con doña Carmen. Me sentaron frente a una mesa donde un tintero parecía un pozo. ¿Quieres declarar?, preguntó el sargento. Mis manos se quedaron quietas sobre el regazo, una dentro de la otra. No sé por dónde empezar, dije. Él asintió. Doña Carmen habló despacio, con palabras que parecían escalones. Ha habido control, amenazas, acercamientos sin permiso. La niña no está segura. Yo asentí en cada peldaño. No conté detalles. No hacía falta. A veces el horror cabe entero en la forma de una frase. Y esa frase, escrita con tinta torpe, empezó a existir fuera de mi cuerpo. Ramón, por su parte, se paseó aquella mañana por el pueblo recogiendo simpatías. Dijo que yo era nerviosa, que los niños atraían el caos, que una ventana puede romperse por cualquier cosa. Algunos lo creyeron, otros no se atrevieron a opinar. El alcalde, presionado por el párroco y el sargento, decidió que, por prudencia, Ramón no se acercaría a nuestra casa. No era justicia, era un apaño. Pero aquel apaño me regaló una primera noche sin cerrojo por dentro. Conté los latidos hasta 100 y ninguna bota sonó en el pasillo. Lloré sin ruido,
por alivio y por lo perdido. Regresamos a la casa al atardecer, acompañadas. El vidrio, roto, seguía en el suelo, brillando como un campo de estrellas pequeñas. Barrí despacio, recogiendo cada trocito con una mezcla de culpa y orgullo. Ese filo me había herido el pie y al mismo tiempo me había abierto el camino. Coloqué una tabla en la ventana y dejé una rendija para que entrara el aire. Cociné una sopa simple. Los niños comieron sin preguntas. Cuando se durmieron, me quedé un rato frente al hueco reparado, sintiendo que por primera vez yo había decidido la forma de un agujero. Mi padre volvió esa noche, cargado de silencio y olor a tabaco. Se enteró por otros de lo ocurrido. Quiso decir algo y no encontró palabras. Le puse un plato delante como siempre, pero no me senté. Si te quedas, le dije, te quedas de verdad. No sé de dónde me salió esa firmeza. Él desvió la mirada, tal vez avergonzado, tal vez aliviado de que yo le diera instrucciones. Me prometió, torpemente, que se ocuparía. No le creí del todo, pero tampoco lo necesité. Había descubierto que mi voz tenía peso y que al usarla, el mundo cambiaba 1 milímetro. La aldea murmuró durante días. Algunas mujeres me miraban con una mezcla de respeto y temor, algunos hombres con incomodidad. Doña Carmen empezó a pasar por casa con excusas escolares y Jacinta me enseñó a vendar mejor el pie. Nadie dijo, valiente. Nadie dijo, vergüenza. Aquello era España y aquello era nuestro pueblo. Se entiende sin decir. Yo lo agradecí. Necesitaba menos palabras ajenas y más horas seguras. Empecé a dormir de 2 en 2, como si el descanso tuviera que aprender otra vez a quedarse. El miedo, al verse nombrado, retrocedió un paso. No desapareció, pero ya no mandaba. Comprendí que el grito que quebró la ventana había roto algo más antiguo, la obediencia a la sombra. Ese sonido me acompaña todavía, como una campana que marca el antes y el después. No fue el final de nada. Fue el comienzo de un camino áspero hacia mí misma. A partir de entonces supe que podía elegir pequeñas cosas. Cuándo abrir una puerta, quién pedir ayuda, cómo nombrar lo que duele sin que me devore. Cada elección era un ladrillo nuevo, y aunque aún faltaran años para entenderlo todo, aquella noche me dio la certeza que necesitaba. A veces, para salvarse, hay que hacer ruido. Los días que siguieron fueron de una calma rara, como cuando después de la tormenta el cielo queda encapotado, pero ya no llueve. Ramón desapareció de nuestra casa y, aunque en el pueblo aún le sobraban defensores, yo sentí que había recuperado un pedazo de aire. Dormir seguía siendo difícil, pero ahora el silencio no era amenaza, sino un espacio donde podía empezar a reconocer mi propia voz. A veces me sorprendía tarareando bajito mientras barría, y ese gesto mínimo me parecía un triunfo. Mi padre, aunque nunca se convirtió en el sostén que esperábamos, intentó permanecer más tiempo en casa. Lo miraba con una mezcla de resentimiento y compasión. Sabía que su debilidad había abierto la puerta a nuestro dolor, pero también intuía que, de algún modo, él era otro prisionero de sus sombras. No podía cargarlo conmigo. Bastante peso llevaba ya. Me concentré en mis hermanos, en que fueran creciendo lejos de la oscuridad que me había marcado. La aldea nunca habló no habló del todo, pero tampoco volvió a ser ciega. Doña Carmen y Jacinta se convirtieron en mis aliadas discretas. Pasaban por casa, me enseñaban oficios, me regalaban palabras de aliento sin necesidad de preguntas. Yo aprendí que la sororidad existe incluso en los lugares más silenciosos y que basta una mirada cómplice para sentir que alguien te sostiene. Su presencia me dio fuerzas para seguir estudiando en las horas que robaba el sueño. Con el tiempo, los pequeños crecieron y yo encontré en ellos la confirmación de que todo había valido la pena. Sus risas, sus cuadernos llenos de garabatos, sus sueños de salir de la aldea eran la prueba de que mi resistencia no había sido en vano. Cada logro suyo era también mío. Cada paso hacia adelante era una reparación invisible en la herida que me acompañaba. Yo no me liberé de golpe. La libertad llegó en susurros, en cada mañana que amanecía sin cerrojo, en cada plato compartido sin miedo,
en cada tarde en la que podía sentarme bajo los olivos y dejar que el viento me acariciara el rostro sin sentirlo como amenaza. No era olvido, era resistencia transformada en vida, y aprendí a agradecer incluso el dolor, porque me enseñó a reconocer la dignidad cuando la recuperé. Ahora, muchos años después, cuando cuido mis plantas en el patio o preparo un pastel para los vecinos, pienso en aquella niña que aprendió a callar demasiado pronto y a gritar cuando ya no podía más. La abrazo con ternura, como me hubiera gustado que alguien lo hiciera entonces. Le digo que sobrevivió, que construyó un hogar distinto, que su voz, aunque tardía, se convirtió en raíz para las generaciones que vinieron después. Hoy sé que el silencio puede ser cárcel, pero también semilla, y que a veces basta un solo grito para romper una historia de cadenas. Ese grito mío, quebrando un vidrio en la oscuridad, aún me acompaña cada noche como recordatorio. Nunca más volveré a ser borrada en silencio. Si esta historia habló contigo, si en algún rincón de tu alma reconociste algo propio, te pido con el corazón que le des me gusta, que te suscribas y que la compartas. Eso me da fuerzas para seguir contando y transformando dolores en palabras. Y, sobre todo, quiero saber de ti. ¿Qué sentiste al escuchar mi relato? Escríbelo en los comentarios, porque en memoria, cuando se comparte, deja de ser carga y se convierte en resistencia viva.